Bueno, pues hoy es miércoles de análisis en materia política y contamos con todos nuestros muy respetados y admirados colegas. Y saludo a Laura Puente. Laura, buen día. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Oscar Mario? Bien, gracias. Está también don Ricardo Oms. Don Ricardo, oye, qué activo andas con tu organización, ¿eh? Gracias, Oscar Mario. Es un gran proyecto, claro. Y acabas de presentar un libro esta semana, ¿no? Sí, el libro que publicamos sobre libertad de expresión en la Academia Mexicana de la Comunicación. Sí, un libro que es la visión jurídica, escrito por 10 miembros del Consejo Asesor Jurídico, abogados especializados en el tema, y lo hicieron allá en la FIL. Creo que eso pues nos ayuda a divulgar la importancia de la libertad de expresión. Y ahorita que somos tan libres en cuanto a libertad de expresión en México, ¿a qué conclusión llegan, Bueno, es que es un derecho ciudadano que definitivamente a veces desde el sector público quienes tienen poder creen que abarca a todos, pero en realidad es la defensa del lado ciudadano encuentra en relación con quien tiene poder. Y el otro tema que habría que considerar es que la libertad de expresión pues está consignada en nuestra Constitución y la gente no lo sabe. Y eso es importante. En los artículos 6 y 7 se dedican a hablar de la libertad de expresión. Y bueno, claro que además tiene otras connotaciones como el derecho de réplica y otro tipo de circunstancias que están amarradas con la libertad de expresión, pero es algo que que queremos nosotros divulgar para que haya una cultura de respeto a la libertad de expresión. Oye, mi querido Ricardo, creo que ya lo hemos platicado contigo. Ojalá que el derecho de réplica se pueda extender por ley a las redes sociales. Creo que es muy importante. Y hay un capítulo en ese libro dedicado a redes sociales. Bueno, realmente, ¿me puedes dar el título? Sí, se llama Libertad de Expresión, la visión jurídica. E incluso la distribución en el formato electrónico es totalmente gratuita. En la página web de la Academia Mexicana de la Comunicación pueden, con el código QR, bajar el libro en PDF. Es www.amdc.org.mx. Y repito, www.amdc.org.mx. Felicidades, Ricardo. Don Román Revueltas. ¿Qué tal, Oscar Mario? Un saludo a todos. Buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querido Román? Y don Raúl Rodríguez. Hola, Oscar Mario. Buenas tardes, noches. Buenas noches a todos y a todas. Oye, pues el tema, yo no sé si es coincidencia, si es puntada, o si hay una necesidad de que el expresidente López Obrador reaparezca, pues sí, ¿no? Con el pretexto de promover su nuevo libro. Comienzo contigo, Raúl. Bueno, pues sí era algo de lo que se había hablado, ¿no? Se esperaba que saliera a dar a conocer la publicación de su libro. Claro que ocurre en una coyuntura en la que hay circunstancias políticas importantes, lo que da lugar a diversas interpretaciones, pero también
da lugar a reacciones que me parecen desproporcionadas de parte de quienes son sus adversarios, sus detractores, de los cuales no pocos prácticamente tiemblan al salir a decir que por qué reapareció. Y a mí me parece importante dejar sentado de que no hay una prohibición expresa para que un expresidente salga a la palestra pública. Era una regla no escrita de los gobiernos priistas, de que el presidente que se iba ya no apareciera para no hacerle sombra al nuevo. Pero bueno, esto dejó de existir inclusive con la misma o con las mismas con los mismos gobiernos panistas. Fox lo hizo cuanto quiso, Calderón lo hizo cuanto quiso, y bueno, pues ahora lo está haciendo López Obrador, y se le critica lo que fue tomado como una amenaza de que reaparecería entre tres circunstancias específicas: el riesgo de la democracia, el riesgo del gobierno de Sheinbaum o el riesgo de la soberanía, lo que para muchos de esos detractores también, Oscar Mario, son escenarios delirantes. Pero bueno, me parece que ha habido una sobrereacción excesiva sobre el hecho de haber salido nuevamente a la palestra pública y sobre lo dicho. Con la realidad, ¿no? ¿Perdón? Las razones, las tres que diste, Ajá. no empatan con la realidad. Pues, es decir, la propia presidenta Sheinbaum dice que no existe ninguna de esas tres condiciones. Riesgos, sí. Me parece que así es, pero tampoco quiere decir que no pudieran no pudieran dejar de ocurrir, o que eventualmente, por lo menos, estaríamos frente a una corriente fuerte de crítica muy fuerte, con razón y sin razón, que pues ha cuestionado lo que va del gobierno de Sheinbaum y ha asumido como una verdad incontrovertible que quien realmente gobierna es López Obrador y no la presidenta Sheinbaum. Gracias, Raúl. Laura. Hola, buenas tardes, Raúl y Oscar María, y a toda la audiencia. Pues mira, sí coincido en que hay una sobrereacción. Al final del día termina siendo un regreso literario, y creo que se le está buscando muchísima explicación al video que compartió el presidente. Lo que me parece bastante interesante del video, pues es que deja claro que no hará una gira para no eclipsar a la presidenta, pero al final del día, pues ese como que vuelve a arribar a las bases con el simple hecho de salir. O sea, es una figura pues bastante importante en la historia política actual de nuestro país. Y además, como que esta advertencia, creo que estas advertencias en donde solo regresaría, como bien lo menciona Raúl, solo regresaría si viera en riesgo la democracia o la soberanía del país, pues de aquí es de donde yo creo que han cortado mucha tela a los opositores. Obviamente que pues el regreso literario para el presidente pues es simplemente eso, y creo que justo antes de salir de su mandato, él dejó muy claro que iba a dedicarse a escribir y que se iba a retirar. Entonces, ahorita se le busca más, o se le quiere ver más como un distractor. Para los simpatizantes, pues obviamente que refuerza un mensaje por la imagen que representa el presidente, pero y se comprueba, ¿no? Que su liderazgo sigue vigente, el liderazgo que ahora representa a la presidenta. Pero sí considero que ha sido más escandaloso
de lo que realmente representa en sí el hecho de lo que está haciendo actualmente López Obrador. Y también refuerza un poco esta narrativa para los que la quieren seguir llevando, de que él es quien sigue mandando desde Palenque. Y seamos honestos, la presidenta ha tenido varias acciones en donde su forma de gobernar ha sido diferente a la forma de gobernar de López Obrador. Una ruptura como tal, como lo que todo el mundo quiere ver, pues no creo que vaya a llegar a suceder, pero creo que muchas acciones ya de la presidenta en diferentes ámbitos, en temas de seguridad, en economía, en inversión, han sido sumamente diferentes a las políticas de gobierno que tenía el expresidente López Obrador. Entonces, sí, coincido, es una sobrereacción de la ciudad, bueno, de los opositores o de la ciudadanía en general. Gracias, Laura. Ricardo, ¿crees que, no se sabe, no ha dicho nada, la presidenta lo acompaña en esta gira? Mira, yo lo que veo aquí es que el contexto en el cual sale el presidente a hacer estas declaraciones en este famoso video son determinantes para dar una idea de las razones. Él incluso salió a hablar de que iba saldría a casi a protegerla. Y esto es lo que ha generado esta reacción tan, pues, como diríamos, significativa, porque uno se piensa de inmediato, quien tiene el poder por lo menos oficialmente, pues es la presidenta, y no necesita que nadie salga a protegerla. Y entonces es este contexto en el cual viene el cambio de fiscal, que Gers Manero es relevado del cargo. Se dice que fue una remoción más que una oportunidad para él. Viene en el contexto también de la marcha que hubo, en el contexto del asesinato de Carlos Manso. O sea, ese contexto es el que ahorita hace que las declaraciones del presidente empiecen a adquirir un significado, porque pareciera ser también que definitivamente hay una cierta separación, porque todos sabemos, ¿no? Se habla mucho de que definitivamente García Harfuch ha estado muy cerca de sus pares en el gobierno de Estados Unidos. Ha habido concesiones como aquellas de la entrega de capos muy importantes. Entonces, todo esto metido más el tema del escándalo del huachicol, los nombres que surgieron a partir de la investigación, pues es lo que nos deja a todos un poco queriendo descifrar el sentido real del comentario del presidente. Porque si esto hubiera sucedido en otro contexto de una tranquilidad, pues definitivamente no tendría ninguna importancia, pero estamos viendo que están sucediendo cosas, y más en el ámbito que a todos nos preocupa, que es el de la seguridad pública, es en el de todo esto que el presidente López Obrador minimizó con su política de abrazos no balazos, ¿no? Entonces todo esto adquiere, y todavía no debiéramos dejar de pensar cuál es lo que el presidente López Obrador o expresidente quiso decir, si es también un poco, te lo digo, Pedro, para que lo entiendas, Juan, respecto a que pues viene la revocación de mandato el próximo año, como para decir aquí seguimos presentes
no estamos retirados desde la perspectiva vamos a decir, del discurso, pero en la práctica no es tanto. Estamos dispuestos a regresar, porque lo que habla el presidente es de un regreso a la actividad política, si es que se dieran estas tres condiciones, que además son tan subjetivas las interpretaciones de cada uno de estos tres puntos, de que en cualquier momento puede decir que alguna de las tres, para su entender, lo justifican, ¿no? Entonces, creo que sí tiene mucho significado, y creo que en los próximos días o máximo semanas empezaremos a entender a qué se refiere el presidente con esto, que ha creado tanta ámpula en el ámbito político, ¿no? El ciudadano realmente, pues sabemos que no se anda metiendo mucho en política, está un poco distanciado, excepto pues sectores de la clase media, pero esto pues sí creo que tiene significado por el momento que está viviendo el país, y esto que él dice adquiere sentido. Gracias, Ricardo. Román, si alguien sabe de política y la ha hecho bien para él, es el expresidente López Obrador. No tendrá, como dice, otros datos que no conocemos ni sabemos y por eso sale ahorita. Mira, el momento, bueno, es importante. ¿Por qué fue ahora? Por un lado, mira, ya terminó el libro. Y pues sí, hay una circunstancia actual que pudiera tal vez explicar esta aparición. Ahora bien, lo que más mete ruido no es el hecho de que diga que va a presentar un libro, sino sus declaraciones, diciendo que si ocurrieran tres circunstancias en la vida pública de nuestra nación, él entonces regresaría. Pero a ver, ¿en condición de qué? ¿En condición de estratega? ¿En condición de asesor? ¿En condición de parte activa? ¿O ya ejerciendo ante estas circunstancias, como pudiera ser, bueno, un atentado contra la soberanía de la República, ya ejerciendo un poder? ¿Pero qué poder? Tenemos ahora un jefe de Estado y que tiene las potestades para enfrentar pues todas las circunstancias y las adversidades posibles e imaginables. Y en lo que toca a la intervención en la vida pública de los otros presidentes, pues nunca se presentaron como, ¿cómo decirlo?, solucionadores de problemas, o como partícipes de una ayuda providencial, sino bueno, a veces para inclinar un poco la balanza o para opinar o decir cosas. Pero justamente yo creo que estas declaraciones del expresidente, en el sentido de que él va a participar en la vida nacional, si ocurren alguna de estas coyunturas, pues eso es lo que ha metido ruido, porque pareciera que él se está arrogando pues potestades que ya no tiene. Claro, es el líder de un movimiento, pero no sé, desde que nos advirtió en su momento que él no se iba a reelegir, a mí en lo personal me pareció bastante inaudito, porque la Constitución dice muy claramente que en este país no hay reelección. Entonces, ¿por qué tendría él que aclarar eso, verdad? ¿Y por qué tendría ahora también que decir que él en algún momento podría intervenir en la vida pública de nuestro país? Yo creo que eso
más que el hecho de que esté presentando un libro y en fin, de que haya, que pretenda reescribir la historia de los pueblos originarios y atribuirles ciertas características que pues no tienen. Más allá de eso, yo creo que lo que mete ruido han sido las declaraciones y que se interpretan además como una suerte de, no de desafío abierto a quien lleva ahora las riendas de la nación, pero pues también de algo inapropiado, porque finalmente él ya no es el presidente de México. Tenemos un minuto y quiero la opinión de todos del auditorio. Esto llega de Puebla. A ver, señores de la mesa, Laura Sheinbaum con esta estrategia, ¿resucita a AMLO? ¿Sí o no? Laura, ¿sí o no? No, no creo, o sea, más bien no creo que el presidente haya sido olvidado en ningún momento, ni que esto se trate como de que resucite. Él está vigente en el discurso constante de todos los morenistas. Entonces, no. No representa para mí como algo. Ricardo, ¿lo resucita, sí o no? Pues no, nunca lo consideré tampoco, muerto, por así decirlo. Román Revueltas. Mira, él sigue siendo una figura presente, pero vaya que lo es, hasta el punto de que se dice que él está detrás de muchas de las decisiones que toma la presidente, ¿verdad? Y de muchas de las